Muy buenos días, profesora Walestrudi Serracín. Mi persona, Joyce Méndez, Ashley Chuna, Yelis Gómez. Vamos a estar explicando nuestro proyecto final. Espero que les guste. Este proyecto principalmente se basa en conocer un poco su estructura y su funcionamiento en el bombeo y oxigenación de la sangre. Bueno, a continuación, como dije anteriormente, vamos a hablar sobre el proyecto final de biofísica que trata sobre las 4 cámaras del corazón. A continuación, mi compañera Ashley le va a estar explicando una pequeña introducción del tema. Como bien sabemos, el corazón consta de diferentes estructuras las cuales hacen el funcionamiento de nuestro organismo. Este consta, como el proyecto dice, de las 4 cámaras del corazón, 1, 2, 3 y 4, las cuales se van a estar explicando a continuación con sus diferentes estructuras y su funcionamiento general. Entonces, en la primera podemos observar que hay 2 aguas teñidas de diferentes colores, una azul y una roja. Que la roja significa que es la sangre oxigenada, es decir, la arterial, y la azul representa la sangre no oxigenada, que sería la venosa. Primeramente vamos a explicar el lado derecho del corazón, que sería cuando la sangre no oxigenada, es decir, la venosa, entra por lo que sería la aurícula derecha, que sería la representación de esta, y se abre la válvula mitral, la válvula tricúspide. Entonces, al abrirse esta, va a ser como un cierre y una abertura, en la cual va a entrar, como podemos ver, en la aurícula derecha, la cual va a ser como el funcionamiento del bombeo, hasta pasar, hay que esperar que se llene por completo, hasta que se llene aquí, la cual va a pasar por este tubo que vemos aquí, chiquito, que va a estar simulando lo que serían las venas pulmonares, que las venas pulmonares van a llevar hasta los alvéolos pulmonares que vemos aquí. Entonces va a entrar la vena por los lechos capilares, va a recoger el oxígeno junto con el tejido conectivo, las cuales van a hacer el funcionamiento de los atrios y los alvéolos. Entonces hay que esperar que se... Entonces, como podemos observar, cuando el ventrículo derecho se llena de la sangre venosa, empieza a pasar por las venas pulmonares, como había dicho anteriormente, para proceder a la oxigenación. Entonces, ahora me toca a mí hablar sobre lo que son las arterias. Como dijo mi compañera anteriormente, la arteria pulmonar pasa por lo que es la aurícula izquierda. Yo le voy a pasar la sangre oxigenada a lo que es mi compañera Joelis, que esta es la que pasa a la válvula mitral. Cuando pasa a la válvula mitral, llega a lo que es el ventrículo izquierdo, que llegaría acá. Tenemos que hacer que este ventrículo se llene de sangre oxigenada para que salga a lo que es la aorta, que esta hace que el ventrículo haga así el bombeo en el cuerpo y llegue a lo que es la aorta en el cuerpo totalmente. La arteria más grande es lo que es la aorta, que esta mide 3 centímetros de diámetro y 50 de longitud. Luego que dije anteriormente, la aorta tenía que llenarse de lo que era la sangre oxigenada. Esta es la aorta, como se puede apreciar aquí. Después que llega aquí, esta hace que el cuerpo se oxigene de lo que es la sangre. Mi compañera Yoli les va a estar explicando un pequeño breve palabras sobre ¿por qué es importante las 4 cámaras del corazón? Es importante el bombeo de la sangre ya que oxigena y se libera la sangre alrededor de nuestro cuerpo, en lo que es el bombeo de la sangre en el corazón y en lo que es los alvéolos pulmonares. Así se da lo que es el correcto mecanismo entre el cerebro, el corazón y los alvéolos pulmonares, o el mecanismo de respiración. Ahora mi compañera Ashley y yo, mi persona, vamos a estar explicándoles un pequeño boceto sobre lo que son los alvéolos y las partes del corazón. La representación de las 4 cámaras del corazón, pero ya usando una imagen. Como había dicho, en mi parte es sobre la parte sobre el ventrículo, la sangre no venosa,
en la cual vemos cómo la sangre, señalado con las flechas azules, pasa por la vena cava superior, entonces entra por la aurícula derecha, en la cual las válvulas mitrales se empiezan a abrir y cerrar. Cuando este se llena, empieza a pasar hacia las arterias pulmonares, dando, un ejemplo, aquí está la vena, y aquí actúa el mecanismo de atrios y alveolos junto con el tejido conectivo. En relación a lo que son, ya cuando se oxigena, pasaría a la parte de mi compañera. Ajá. Como dije anteriormente, con nuestro proyecto anterior, yo les hablaba cuando la arteria pulmonar salía, entraba a lo que era a la aurícula izquierda, que es esta parte de aquí. Luego, cuando entra, esta sale de lo que es la válvula mitral y llega a lo que es el ventrículo izquierdo, que sale por los que son las aortas. Yo les estaba explicando lo que son las flechas rojas para que se pudiera entender más o menos. Una de las venas más importantes serían la vena yugular, que está localizada en esta parte, la vena cava superior, que aquí aparece, la vena ílica, que está en la parte posterior, y la vena femoral junto con la pierna y la cadera. Y otras de las arterias muy importantes pues sería la arteria carótida, la arteria humeral, que es la parte aquí, esta de aquí, la arteria aorta, que viene siendo, como dije anteriormente, acá arriba, la arteria femoral, que viene siendo esta parte de acá, eso de aquí, y la arteria ílica capilar, que es la que vemos ahí. Listo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Espero que les haya gustado. Este proyecto fue hecho con materiales reciclados en casa, con la colaboración de muchos de nosotros, ya sean la pintura, las luces, la decoración, Las botellas, las bases, el modelo sobre el dibujo, las pinturas para pintar esto, la masilla, el colorante para teñir el agua y hacer una representación de lo que era la sangre oxigenada y sobre las 4 cámaras del corazón. Espero que les haya gustado y proseguimos con las explicaciones individuales y grupales para un mejor entendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mis compañeras y yo de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina sede David, hoy les vamos a exponer lo que es el órgano muscular principal, que es el corazón. Le vamos a mostrar las 3 partes principales, los cuales son la estructura, identificar las partes del corazón y por último lo que son su funcionamiento. En esta parte del video mi compañera Ashley Shuna va a estar explicándoles lo que son las estructuras del corazón. Como podemos ver en la estructura panorámica, tiene muchas similitudes con el corazón del humano y este es el propósito de este proyecto. Los materiales que vamos a utilizar son los guantes como protección y un bisturí y el equipo universitario de uniforme. En esta primera parte vamos a proceder a quitar la película protectora que cubre el músculo del corazón. Este empieza así. Con mucho cuidado. Como podemos ver, esto es lo que cubre el músculo del corazón. Una película de grasa que en los humanos es un poco más fina que en el de cerdo, que este es el prototipo ejemplar en este proyecto. Aquí empezamos a quitar y como podemos ver ya tenemos una forma muy familiarizada en la estructura del corazón. Ahora mi compañera Joelis Gómez va a estar explicándoles las partes externas del órgano muscular. Aquí podemos ver lo que es el tronco pulmonar, vemos que es más largo y es más ancho, vemos lo que es la arteria pulmonar izquierda, es esta de aquí, está lo que es la aorta corta. Ahora mi compañera Joyce Méndez y Ashley Chuna van a explicar lo que son las partes internas del corazón. Como primera parte tenemos que abrir el corazón, la cual mi compañera me va a ayudar y vamos a ver las aurículas y los ventrículos.
Bueno, como vamos viendo, tenemos que abrirlo mucho más profundo porque esta parte es un poco más dura. Ya que estamos hablando de un músculo. Mi compañera Ashley me va a ayudar a abrirlo más, ya que no puedo sola. ¿Qué está faltando? Acá la muestra ahí. Hay que cortar estas partes. En el lado izquierdo yo le voy a estar hablando sobre los fascículos de His, la rama izquierda y la rama derecha. Mi compañera Ashley va a hablar sobre los que son Las venas pulmonares que están situadas en esta parte, pero como es un corazón de cerdo no se puede observar. También observamos el orificio auricular, que es este chiquito de aquí, y también vemos el nodo auricular ventricular, que estaría situado en esta parte de aquí. Luego vamos con el orificio auricular ventricular derecho, que está situado justo debajo de esta película muscular. La rama derecha queda en esta parte posterior de acá. La rama izquierda quedaría en esta parte de acá. Y por último, lo que es el vasículo de His quedaría en esta parte de acá, como podemos apreciar. Estamos cortando un poco sobre lo que es La aurícula izquierda. Vamos viendo un poco sobre su composición, los filamentos que estos los contienen. Pero más adelante les vamos a explicar. Vamos a presentar la parte interna. Bueno, ahora podemos ver lo que es la válvula mitral, que es esta parte de aquí, los músculos palpitarios, que es esta parte de aquí, y lo que es interventricular, que es esta parte de aquí arriba. Podemos apreciar lo que son los ventrículos derechos. Esta parte es el lado izquierdo del corazón. Como podemos ver, estaría conectando la aorta hasta acá. Y también estaríamos viendo justo por esta parte la aurícula izquierda. En esta parte, ya que no se puede apreciar, estaríamos viendo el área intraventricular izquierda, el ventrículo, en esta parte el ventrículo derecho que conecta el izquierdo y el derecho, y este sería la finalidad y lo que son las válvulas mitrales entre ambas partes, que son las que hacen el bombeo hacia el corazón o hacen la simulación del bombeo a la hora de estirarse. Así es. Saludos, profesora Waldetrudis Serracín. Mi nombre es Naomi Otero, curso el primer año de Medicina en la Universidad Latina de Panamá, y en esta ocasión les estaremos hablando sobre el proyecto final de las 4 cámaras del bombeo del corazón. En esta ocasión mi tema es la localización superficial y proyección superficial del corazón. Pese a su enorme capacidad de bombeo, el corazón es una estructura cónica relativamente pequeña, del tamaño casi igual al puño de una persona en cuestión. Es decir, consta de 12 centímetros de longitud, 9 de anchura y 6 centímetros de grosor máximo. Se localiza en el plano superior inmediato al diafragma y a la línea media del tórax en el mediastino. El mediastino es aquella masa del tejido que se sitúa entre el esternón y la columna vertebral, delimitando por la pleura del pulmón. Casi 2/3 de la masa cardíaca se ubican a la izquierda de la línea media del cuerpo. La posición del corazón en el mediastino se aprecia más fácilmente al observar sus extremos, caras y bordes. El corazón se observa como un cono apoyado sobre su lado y el extremo puntiagudo es el vértice. Se direcciona hacia antero-inferior hacia la izquierda y la porción ancha del otro extremo del vértice en la masa, dirigida en el sentido postero-superior hacia la derecha. Además, posee varias caras y bordes útiles para determinar su proyección superficial corporal. Es importante mencionar que con el avance de los conocimientos en la fisiología cardíaca y a la vez las fisiopatologías,
han sido posibles los trasplantes de corazón. También es importante mencionar que el primer trasplante de órgano, en especial el corazón, fue realizado el 3 de diciembre de 1970 y el paciente vivió por 18 días a causa de una neumonía. Gracias a esto se han ido perfeccionando en el tema de estos trasplantes y tratando distintas patologías o enfermedades que se presentan a lo largo de estas prácticas. Buenos días, profesora Wally Studis. Esta sería mi exposición compartida sobre la estructura y el funcionamiento de muchas partes del corazón. Vamos a estar complementando con algunas leyes de la biofísica. Como primera parte, vamos a hablar en mi persona sobre la estructura del pericardio y sus diferentes capas. El pericardio es una membrana gruesa y fibrosa en la cual se localiza en la parte superficial del corazón. Esta tiene como función ayudar a lo que es el movimiento y la contracción muscular y su relajación en la localización del mediasteno para que no se dé un rompimiento en el mismo. Muchos animales contienen la membrana pericárdica, como hemos mencionado en el laboratorio, como por ejemplo el corazón de cerdo y el de vaca. Es profesora Wally Studis. En este caso, vamos a estar haciendo una exposición compartida de mi persona, Ashley Chuna, y Joyce Méndez sobre la estructura y el funcionamiento de algunas partes del corazón. Muchas de estas partes son importantes para el corazón, como por ejemplo el pericardio, que es el que les voy a hablar el día de hoy. El pericardio es una membrana, la cual es un poco más gruesa, de color blanquecino transparente, la cual es una película de grasa, la cual rodea el corazón. En el laboratorio anterior pudimos observar que el pericardio es el que rodea el corazón para que no se dé la excesiva contracción muscular del mismo, no se extienda tanto y se queda localizado en lo que es el mediasteno. El pericardio se divide en dos, el fibroso y el seroso. El fibroso es muy importante, ya que es el que está conectado con algunos vasos sanguíneos y va a hacer el papel de conectividad. Como por ejemplo, me tomé la molestia de dibujarlo en esta imagen. Podemos ver el pericardio y este sería la película que lo rodea. Aquí vemos el fibroso y el seroso. El seroso es el que lo sigue del mismo. El seroso, como su nombre lo dice, es muchísimo más delgado y está en la parte visceral del corazón. En la parte visceral es aquí donde entra el epicardio. El epicardio va a cumplir la función de ayudar a que el corazón se extienda sin llegar a lo excesivo. Un ejemplo, aquí está el pericardio, en la cual el seroso se divide en parietal y visceral. El parietal es el que está junto con el pericardio fibroso y el visceral, llamado también epicardio, está localizado junto con el miocardio. El miocardio habíamos mencionado que es básicamente la parte muscular, la parte de las fibras musculares que estaba a rodear el corazón. También tenemos, luego del epicardio, luego del seroso y parietal, el miocardio y luego sigue el endocardio. El endocardio tiene lo que es básicamente las células pericárdicas, que son parte muy fundamental, ya que estas van a dar lo que es el líquido pericárdico para que el corazón no sufra de fricción y pueda dar esa movilidad al mismo. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo acá, estamos viendo el pericardio, la parte visceral y parietal. También estamos viendo lo que sería el endocardio y el miocardio, que son partes muy fundamentales a la hora que va a influir en los potenciales de acción. Habíamos mencionado que el líquido pericárdico es muy importante, ya que si pongamos un ejemplo, un caso clínico de un paciente, se puede dar un derrame en la cual, si se da el exceso del líquido pericárdico, no va a hacer que el corazón bombee y llegue a lo que sería un fallo o un déficit cardíaco, es decir, que puede originar hasta un infarto o incluso el taponamiento de algunas de las arterias. También está el excesivo, también podemos ver que va a influir en el bombeo del corazón, y también tenemos el taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son las leyes que influyen en lo que sería el pericardio? Que podemos decir que influye la ley de Ohm, que es la del flujo sanguíneo, en la cual va a haber la resistencia y también va a estar las diferencias entre dos puntos. ¿Dos puntos cuáles serían? Sería el primer punto,
el exterior, es decir, el pericardio, y el interior, que sería el miocardio, por ejemplo, lo que sería la estructura de las fibras musculares. Aquí ya vamos relacionando un poco esto y cómo el pericardio va a relacionarse con alguno de los vasos sanguíneos en este mismo. Esta sería la imagen de demostración dibujada por mi persona. Aquí tenemos fibroso, la parte fibrosa, y la roja sería la serosa. Aquí está la serosa tiene la parte parietal, que sería de afuera, esta de aquí, y la parte visceral, o también llamada epicardio, en la parte de adentro, junto con las fibras musculaturas del miocardio. Y también vemos el endocardio con estos puntitos que simulan lo que serán las células pericárdicas, las cuales va a dar lo que es para que no sea la fricción entre ambos. Junto con, básicamente aquí, ya adentro, este sería como ejemplo alguna parte del corazón, como podemos mencionar como ejemplo la aurícula. Otro siguiente tema que es muy importante mencionar, que esto ya se aplicaría más a la fisiología en forma de visión. Estamos hablando de los surcos coronarios o el surco cardíaco. Existen dos tipos de surcos, que sería el anterior y el posterior. ¿Por qué se les llama de esta manera? El corazón consta de cuatro cámaras en las cuales se puede ver desde diferentes puntos perspectivos. Puede verse desde un punto horizontal, desde esta manera, o de un punto vertical de manera frontal. Entonces, ¿cómo se podría decir? Un ejemplo, el surco de manera frontal es el que vemos en esta imagen, en la cual básicamente se llama la vista anterior, en la cual se divide en diferentes surcos como líneas que serían llamadas, un ejemplo, dividiría lo que es la aorta, la aurícula, la arteria, la grasa dividiría, y en los ventrículos derecho e izquierdo, y el ápice, que sería junto con la parte torácica de aquí. La arteria pulmonar derecha e izquierda, la vena superior y el ventrículo izquierdo. Este sería de parte anterior. Si nos colocáramos de manera posterior, de manera intercostal, es decir, la parte diafragma de esta parte, estaremos viendo el corazón de manera posterior. Entonces, de manera posterior estaríamos mencionando que sería la aurícula izquierda. Estaremos observando la aurícula izquierda, esta que está aquí. Luego la aurícula derecha, el surco superior y el surco derecho. Habíamos hecho, a manera de comprensión o de un plus, voy a estar mostrando cómo sería más o menos así. Este sería mi dibujo, en el cual estamos mostrando las partes que se van a estar dividiendo. Se podría asemejar como un mapa para poder guiarnos de manera frontal o de manera externa, cómo se visualizaría el corazón en algunas partes, para lo que sería más adelante la comprensión de las arterias o aurículas que estaban a estar rodeando el corazón. Por ejemplo, tenemos la arteria circunflexa, la arteria circunflexa, o donde estaría localizada, un ejemplo, la aorta, que podríamos decir la aorta está localizada en el surco anterior. Muchas gracias por su atención. Ya mencionando lo que sería el ciclo cardíaco, mi tema individual y mi tema en grupal con mi compañera Joyce Méndez, que sería las partes y estructura del corazón. En este caso le mencionamos el pericardio, un poco del miocardio y los surcos que este contiene. Entonces, aquí estaríamos hablando más sobre la ley de Pausset, la ley de Laplace y también la ley de Frank-Starling, que serían las leyes que se aplicarían en esta metodología general. La de Pausset básicamente difiere en lo que es el radio, cómo va ampliando el radio en las diferentes partes de los epitelios del vaso sanguíneo. O sea, es decir, un ejemplo, si nosotros tuviéramos un tipo de problema, ya sea a nivel arterial venoso, un ejemplo, si se da una densidad, sea por lo conteo de los glóbulos rojos o algún tipo de anemia, estos van a ser un vaso pequeño y un vaso grande. Por un ejemplo, el ciclo cardíaco, no encuentro, aquí está, el ciclo cardíaco, que está aquí, podemos decir que está el vaso pequeño prácticamente
ayuda a todo lo que es la sangre a la hora de correr por lo que son las diferentes paredes con mayor rapidez. La de la Blaze se basa en la distensión, esta que está aquí, en la tensión de las diferentes paredes, es decir, la tensión es igual por la presión por el radio que este va a contener. Básicamente se basa en una elasticidad, como por ejemplo esta que está aquí, en la relajación de isovolumétrica, en la elasticidad, en ejemplo en la aorta, para poder ya oxigenar diferentes partes del corazón. Aquí está la imagen, este que está aquí, básicamente se basa en un equilibrio de tensión y reflexión de radio, es decir, a menor radio, menor tensión, y a mayor radio, mayor tensión. Tensión es igual a elasticidad, y en la aorta básicamente hay mayor tensión, y en las venas, es decir, las venas pulmonares, habría menor tensión que las mismas. La ley de Frank-Starling, que se aplica directamente al corazón. Vamos a utilizar la imagen del corazón con sus diferentes partes. Esta que está aquí. Podemos mencionar la ley de Frank-Starling, que es el corazón tiene la capacidad de esforzarse a lo que sería responder al cambio de volumen inconscientemente sobre el flujo sanguíneo. Se llena la sangre por los ventrículos, como habíamos dicho, los ventrículos en la diástole, y se da la salida del mismo por las aurículas en la diástole, es decir, que hay mayor sangre expulsada en la diástole, es decir, como el flujo de entra y sale. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado lo que sea mi explicación y mi relación con los temas anteriores sobre las diferentes leñas. A continuación, mi compañera Joyce. Buenos días, profesora Walestrudis. Mi nombre es Joyce Méndez y uno de los temas principales que voy a estar exponiendo con mi compañera Ashley Ashuna va a ser lo que es la estructura y función del corazón. A mí me toca hablar sobre lo que son las aortas, lo que son las aurículas y lo que son los ventrículos. Primero que todo, les voy a estar explicando sobre lo que es la aorta y dónde se encuentra. Ok, la aorta es una arteria elástica que parte de la porción superior se encuentra de lo que es del ventrículo izquierdo, que es lo que vemos aquí. Su pared es flexible y extensible. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón se encuentra con lo que es la sístole, esta propulsa lo que es la sangre hacia la aorta y esta hace que se expanda. Es lo que vemos aquí. Este estiramiento produce lo que es la energía potencial que ayuda a lo que es mantener lo que es la presión sanguínea durante la diástole. Ahora les voy a hablar de lo que son las aurícula derecha y la aurícula izquierda. La aurícula derecha recibe lo que es la sangre carboxigenada proveniente de lo que son las venas cava superior e inferior después de haber recorrido lo que es el organismo. A través de la válvula tricúspide, que se encuentra en esta parte de aquí, le extrae lo que es la sangre a lo que es el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, estas llegan a lo que son las arterias pulmonares y de las arterias pulmonares pasan lo que es a las válvulas pulmonares. En los pulmones, esta sangre se oxigena y regresa lo que es al corazón a través de las venas pulmonares, desembocando lo que es la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa lo que es a la válvula mitral, llevando lo que es al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa lo que es a la válvula aórtica, distribuyendo todo el organismo, llegando lo que es a la aorta. La aurícula derecha, también conocido como atrio izquierdo, es una de las 4 cavidades del corazón. Esta le lleva lo que es la sangre oxigenada a través de lo que es la válvula mitral, llevando lo que es al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, como dije anteriormente, esta distribuye lo que es todo el organismo, llevando lo que es a la aorta. Los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son una de las 4 cavidades del corazón. El ventrículo derecho recibe lo que es la sangre no oxigenada de la aurícula derecha
atravesando la aurícula derecha, atravesando lo que es de la válvula tricúspide. Esta expulsa afuera del corazón lo que es la arteria, a través de lo que es de la arteria pulmonar, que viene siendo esta parte de aquí. El ventrículo izquierdo es la porción es la porción del corazón con mayor parte del tejido. Es quien impulsa lo que es la sangre a través de lo que es la aorta, siendo la parte en la cual mayor sangre llega a lo que es al cuerpo. Buenos días, maestra. En esta ocasión estaré hablando sobre el esqueleto fibroso del corazón, que esta es una estructura única que tiene una alta densidad de tejido conectivo que se forma de anclajes. Este esqueleto fibroso separa y divide las aurículas de los ventrículos. Ahora bien, en cuanto a su estructura, este esqueleto fibroso está formado por tejido conectivo denso que se forma principalmente de colágeno, que rodea las bases del tronco pulmonar, la aorta y las válvulas cardíacas. Y aún no es en realidad aunque en realidad no es un verdadero esqueleto, este provee de estructura y apoyo para el corazón, así como aislamiento de las aurículas y de los ventrículos. Ahora bien, en cuanto a los anillos, mencionándolos desde la derecha hacia la izquierda, los anillos fibrosos del esqueleto rodean el atrio ventricular y los orificios arteriales. El anillo fibroso de la derecha se conoce como el anillo fibroso Dexter Cortis y el de la izquierda como Siniestros Cortis. Los anillos aurioventriculares sirven para la fijación de las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos para la fijación de las biscúpides y básculas triscúspides. Estos son especiales los que se mencionan aquí, los aurioventriculares, los que estoy señalando, los que son aquí en el medio, entre las dos válvulas triscúspides. Y después están los anillos atrioventriculares izquierdo, está conectado de forma estrecha por su lado derecho con el anillo arterial. Después está el anillo atrioventricular izquierdo, que está conectado de forma estrecha por su lado derecho, en masa triangular con el tejido fibroso. Ok, aquí podemos ver cómo está conectado de forma estrecha. Este es el anillo, el tejido fibroso derecho, que está conectado de forma estrecha pues con el atrio mitral y el tabique aurioventricular. También podemos observar en la siguiente imagen mucho mejor todo esto, ya que aquí podemos ver también con cierta cantidad de tejido. Aquí podemos ver tanto el anillo atrioventricular izquierdo, el tejido fibroso derecho, el anillo atrioventricular derecho, el fascículo aureoventricular derecho y aureocoloventricular y el trigonoso fibroso izquierdo. También podemos ver cómo está el anillo fibroso de la válvula pulmonar, que este es el que nos cierra y conecta con la sangre que viene de los pulmones, de la arteria pulmonar, y también el de la válvula aórtica, que este es el que viene con la arteria, el anillo que sella y da estructura a la conexión del corazón con la arteria aorta. Muy bien, y ahora, tanto la cámara superior como la inferior se dividen eléctricamente gracias a estos anillos, ya que proporcionan la cualidad de que no transmiten energía y pueden dividir de forma energética el corazón. Ahora bien, en conclusión, todo esto es un esqueleto, como tal dice su nombre, que su principal función es la de hacer un medio concreto para el esqueleto del corazón. O sea, un medio concreto para la estructura del corazón. La circulación pulmonar o bien circulación menor es la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones, para luego entonces regresar oxigenada de vuelta al corazón. La función de la circulación pulmonar es asegurar la oxigenación sanguínea por la hematosis pulmonar o bien más conocida como el cambio gaseoso. Entonces,
La sangre de procedencia venosa con baja oxigenación sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, entra a los pulmones y regresa al corazón con sangre arterial y oxigenada a través de la vena pulmonar. La válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que se encarga de transportar la sangre hacia los pulmones. El tema de la circulación de la sangre general y pulmonar me corresponde con mi compañera Joelis. Yo les voy a estar hablando sobre lo que es la circulación de la sangre a través del corazón y la circulación mayor. Ella les estará hablando sobre otros objetivos que tienen que ver con el tema. Bien, primero que todo, en los tejidos las arterias emiten lo que son las arteriolas, vasos de pequeños calibre que a través de estos se dividen en lo que son los lechos externos de capilares. El intercambio de nutrientes y gaseoso le da un lugar a través de lo que es la pared delgada de los capilares. La sangre entrega lo que es oxígeno y ella recibe lo que es dióxido de carbono. En la mayoría de los sitios la sangre fluye por lo que es por un solo capilar antes de pasar a lo que es una vénula, que es la que vemos aquí. Ok, la circulación de la sangre a través del corazón. El corazón es un órgano muscular que impulsa de forma constante lo que es la sangre rica en oxígeno al cerebro y a las extremidades. La sangre rica viene siendo esta de las flechas rojas que, como dice aquí, que penetra el corazón desde los pulmones y hacia el cuerpo. Bien, esta transporta sangre pobre en oxígeno al cerebro y las extremidades, a los pulmones, dándole lo que es oxígeno. La sangre llega a lo que es a la aurícula derecha del corazón. Desde el organismo, esta se mueve lo que es al ventrículo derecho, que esta lo que es impulsada por lo que son las arterias pulmonares en los pulmones. Como dije anteriormente, la sangre pobre en oxígeno, como dice acá, penetra lo que es el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones, que es casi todo lo contrario de la sangre rica. Luego que después del ventrículo derecho, que esté impulsada por lo que son las arterias pulmonares en los pulmones, después de que ésta recoge oxígeno, la sangre retorna lo que es al corazón hacia las venas pulmonares, lo que vemos por aquí. De ahí, entonces, esta pasa lo que es adentro de la aurícula izquierda, que viene siendo esta parte de acá. Después pasa hacia lo que es el ventrículo izquierdo y de ahí esta sale a lo que es los tejidos del organismo, que sale a través de lo que es la aorta, que viene siendo acá arriba. La circulación mayor también es llamada como la circulación sistemática. Es llamada así por el recorrido dentro del cuerpo. Su función es alimentar lo que son los tejidos del cuerpo, llevándole así sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables en lo que es el metabolismo celular. Este circuito se inicia en lo que es el ventrículo izquierdo del corazón, donde sale lo que es la sangre directo por la aorta, atravesando lo que son las válvulas aórticas, haciendo que ésta no se pueda devolverse. De ahí se dispersan lo que son las arterias del cuerpo. Luego pasan lo que son las arteriolas, que estas se hacen más delgadas y culminan en una red finísima de lo que es los capilares que envuelven lo que son los tejidos. De allí las células captan lo que es el oxígeno y los nutrientes a cambio de liberar lo que es el dióxido de carbono, que queda lo que es en la respiración celular y entre otros desechos. Entonces de ahí la sangre pasa a lo que son a las vénulas. De ahí entonces inician lo que es el recorrido de lo que es la sangre desoxigenada y contaminada a las venas cada vez más grandes del cuerpo, hasta alcanzar lo que son las venas cava superior e inferior, donde culminan lo que es en la aurícula derecha del corazón.
Ahora les estaré hablando sobre la circulación coronaria. El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano o tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular y a esto se le denomina la circulación coronaria. Esta presenta tres características que la diferencian de otras circulaciones regionales. En primer lugar, presenta un metabolismo fundamental aeróbico, por lo que el aporte coronario de oxígeno del miocardio debe ser constante. En segundo lugar, las arterias coronarias irrigan el miocardio, que es el órgano que genera la presión arterial y determina un flujo sanguíneo en los diferentes tejidos del organismo. Por último, la obstrucción de las arterias coronarias por un trombo, una placa ateroma, que es una lesión que se produce por la aparición de un abultamiento en la parte interna de una arteria o por el aumento del tono coronario, y las demandas miocárdicas de oxígeno. Estas demandas también se conocen como cardiopatías isquémicas que representan gran mortalidad en el mundo. Por último, como tercera característica está la obstrucción de estas arterias coronarias, que pueden venir por un trombo, una placa ateroma, que es una lesión que se produce por la aparición de un abultamiento en la pared del tejido de una arteria o por el aumento del tono coronario y demandas miocárdicas de oxígeno. Todo esto se le denomina las cardiopatías isquémicas, que representan un gran porcentaje de mortalidades en el mundo. Por esto, estas tres características diferencian a esas arterias coronarias o a esa circulación coronaria de las demás circulaciones regionales. ¿Cómo se rige la circulación coronaria? La aorta es el principal conducto de suministro de sangre del organismo. Se ramifica en dos vasos sanguíneos coronarios principales, también denominados arterias coronarias, y estas también se ramifican a su vez en pequeñas partes que también suministran sangre rica en oxígeno. La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es más pequeño porque bombea sangre solo a los pulmones. La arteria coronaria izquierda se ramifica en la arteria descendente anterior izquierda y la aurícula circunfleja. Suministran sangre al lado izquierdo del corazón. Este lado es más grande y muscular porque bombea sangre a todos los tejidos y por ende al resto del cuerpo. Saludos, profesora Wallace Becerra. Mi nombre es Cristian Adames, estudiante de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Panamá. En esta oportunidad estaré hablando acerca del sistema de conducción cardíaco. Básicamente, a manera de introducción, los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco o el miocardio estimulan el latido del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. El nódulo sinoauricular también se denomina el marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la señal pasa por el nódulo auroventricular. El nódulo auroventricular detiene la señal un breve instante y la envía por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo sinoauroventricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés debido a factores. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz Dace y las fibras de Purkinje. En un latido normal, el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, desde donde se propaga a ambas aurículas, provocando la contracción auricular. Mediante las vías preferenciales auriculares, el impulso llega al nodo auriculoventricular, que tras retrasar el impulso, lo transmite a las Dace y este, a través de sus dos ramas, lo propaga por todo el miocardio gracias a las fibras de Purkinje. Ahora veamos esto a manera más específica. El primer componente del sistema de conducción es el nodo sinusal o de Kenny-Flack.
El nodo sinusal es una estructura subepicárdica en forma de uso situada entre la vena cava superior y la orejuela derecha 1. Su principal característica es el automatismo de sus células, que genera una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 pulsaciones por minuto, iniciando el estímulo eléctrico y controlando el ritmo cardíaco. Es por ello llamado el sistema o el marcapasos natural del corazón. La siguiente estructura del sistema de conducción cardíaco es el nodo auriculoventricular, también llamado nodo AV. El nodo AV se encuentra en la base del septo interauricular, en el vértice del triángulo de Koch. Su principal función es transmitir los estímulos de las aurículas a los ventrículos, ya que es la única conexión entre ambas estructuras, excepto cuando existe una vía accesoria. El nodo auriculoventricular realiza otras funciones importantes, tales como retrasar el impulso cardíaco, separando la sístole auricular y la ventricular, eliminando así la cantidad de estímulos que llegan a los ventrículos, evitando arritmias auriculares como la fibrilación auricular y que puedan transmitirse en su totalidad provocando arritmias ventriculares. Es la continuación del nodo auriculoventricular que penetra en el cuerpo fibroso central. Tiene un trayecto común que varía en cada persona. Posteriormente se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Ambas ramas recorren el septo interventricular hasta que la rama izquierda se divide en dos fascículos. Los fascículos anterior y posterior que se extienden desde la base de ambos músculos papilares hasta el miocardio adyacente, ramificándose posteriormente y terminando en las fibras de Purkinje. A diferencia de la rama izquierda, la rama derecha permanece como un mismo haz por la parte derecha del septo hasta dividirse en pequeños fascículos que continúan con las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son el último componente del sistema de conducción cardíaco. Son las encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos, transmitiendo la activación eléctrica que se originó en el nodo sinusal. Están compuestas por las células especializadas en conducir rápidamente el estímulo eléctrico y formar una red subendocárdica en ambos ventrículos, garantizando su despolarización. Llamamos sistema de conducción cardíaco las estructuras que garantizan la generación y la transmisión de los impulsos eléctricos en el corazón. Dicho impulso es generado por el nodo sinusal en la región superior de la aurícula derecha y se transmite a través de las vías preferenciales al nodo auriculoventricular localizado en la base de la aurícula derecha. El nodo auriculoventricular retrasa el impulso antes de transmitirlo al haz de His que atraviesa el cuerpo fibroso central, permitiendo la conducción a los ventrículos. El haz de His se divide en dos ramas, derecha e izquierda, de las cuales la izquierda se subdivide en dos fascículos, anterior y posterior. Tanto la rama derecha como los fascículos de la rama izquierda se ramifican en la red de fibras de Purkinje, encargada de provocar la despolarización y contracción del miocardio ventricular. El potencial de acción cardíaco se propaga desde el nodo sinusal por el miocardio auricular hasta el nodo auroventricular en unos 50 milisegundos. Se desacelera considerablemente en lo que es el nodo auroventricular, cuyas fibras son de diámetro mucho menor. La demora resultante de 100 milisegundos es esencial, ya que las aurículas dispondrán de tiempo para poder contraerse por completo, lo cual aumenta el volumen de la sangre en lo que son los ventrículos antes de que éste inicie la contracción de estos. El potencial de acción se propaga nuevamente en forma acelerada una vez que llega al haz de His, el cual tiene forma intracardíaca y es un cordón de naturaleza muscular. Cerca de 200 milisegundos después de surgir en el nodo sinusal, se ha propagado por todo el miocardio. De manera individual, me consta explicar el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una parte muy fundamental para poder conocer lo que sería su estructura y cómo este va funcionando, y cómo vamos a empezar a hallar una relación con el proyecto que nosotros realizamos como las 4 cámaras del corazón. Habíamos mencionado, si esta imagen le parece muy familiar,
Habíamos mencionado que el corazón consta de 4 cámaras. ¿Cuáles eran esas 4 cámaras a manera de repaso? Las 4 cámaras eran la sangre no oxigenada, que será la sangre venosa, pasa por la vena cava superior, luego de la vena cava superior va a entrar a la aurícula izquierda. Cuando esta entra a la aurícula izquierda, va a abrirse las válvulas tricúspides y luego va hacia lo que sería la arteria derecha, la aurícula derecha, ¿ok? Ya que tenemos ese concepto básico, luego estos salen por las venas pulmonares yéndose a lo que serían los alvéolos pulmonares para lo que sería su oxigenación. Entonces, este proceso, luego de esto, cuando ya la sangre se oxigena, es decir, la sangre arterial, va a entrar por las arterias pulmonares, luego va a la aurícula izquierda, luego se abren las válvulas mitrales y luego cuando se abren las válvulas mitrales, entra por el ventrículo izquierdo y salen por la aorta a muchos órganos. Pero ¿cómo sería desde un punto de vista de ciclo cardíaco? Desde un punto de vista de un ciclo cardíaco, me tomé la molestia de explicarles con este esquema. Habíamos dicho que este ciclo cardíaco consta de 5 partes. 5 partes que se relacionan con lo que sería las 4 cámaras del corazón. Primero se está dando el llenado pasivo, que es aquí cuando se llenan las aurículas izquierda y derecha de sangre venosa y de sangre arterial. Cuando estos se llenan, que sería el llenado total, llega a lo que sería la segunda parte, el llenado activo. ¿Por qué se le dice activo? A pesar de que uno pensaría, el llenado activo es algo que va de una vez. No, es un error decirlo así. El llenado activo consta de 2 partes, va de manera progresiva hasta que se llene, hasta la contracción isovolumétrica. Por ejemplo, aquí en este esquema habíamos mencionado que cuando ya llega a llenarse las aurículas para poder pasar a los ventrículos, van llenando de manera progresiva, es decir, se llena hasta un 80% y arriba queda el 20%, queda como de manera de reserva. Cuando ya estas se llenan al 100%, ambas partes, ambos ventrículos, se llena hasta un 120% de líquido, de sangre, y se da la contracción isovolumétrica. Iso viene de la palabra igualitaria, es decir, que ambas van a estar de manera igual, llenado igual, es decir, al 100% ambas. Y volumétrica porque será el volumen de estas mismas equitativamente. Entonces ya tenemos 3 partes. Tenemos el llenado pasivo, que es cuando las aurículas se llenan, el llenado activo, que sería cuando se empieza a llenar de manera progresiva hasta un 80%, dejando las aurículas hasta un 20%. Y la tercera parte, que sería la contracción isovolumétrica, que sería llenado igualitario. Pero después de esto, ¿qué seguiría? Seguiría lo que sería la eyección, que sería cuando ya estas van hacia las arterias y las venas, ¿ok? Cuando estas empiezan a subir, que sea una eyección, un flujo hacia arriba, estamos hablando de la eyección hasta un 70%, es decir, que va una compresión de volumen. Aquí podríamos definir que se estaría dando la ley de Ohm, la ley de la cuarta potencia, que estas van a variar. Por ejemplo, si tiene diámetro de 4, diámetro de 16, y también estaríamos hablando de un diámetro de 14, en las cuales sus volúmenes van a diferir. Por ejemplo, aquí sus volúmenes van a diferir en el D1 de 1 milímetro por minuto, en el D2 van a variar por 16 milímetros por minuto, y en el D4 van a variar 156 milímetros por minuto, en la cual podemos decir que se relaciona con un flujo turbulento y un flujo laminar. Aquí ya tenemos 2 leyes relacionadas. Y también podemos decir que la ley de Bernoulli, porque a pesar de que, por ejemplo, cuando la sangre viene desde un área venosa, porque los capilares son más estrechos, va hacia un capilar mayor que sería el área arterial. Sin embargo, el volumen va a ser equitativamente igual en ambas partes, es decir, la ley de Bernoulli. Entonces, sigamos con el ciclo cardíaco. Tenemos la eyección y luego pasa a lo que es la relajación isovolumétrica. ¿Por qué relajación isovolumétrica? Es decir, que el volumen está igualitario y aquí es donde el corazón se empieza a relajar. Cuando el corazón se relaja, ya la sangre empieza a actuar por lo que serían estas partes del corazón que vimos en temas anteriores,
se empieza a relajar en el área de la arteria pulmonar y también en la aorta, esta parte de aquí. Es decir, que va a cumplir la función de oxigenar la sangre y dar oxígeno a todo lo que serían las partes de los órganos. Ya mencionando lo que sería el ciclo cardíaco, mi tema individual y mi tema en grupal con mi compañera Joyce Méndez, que sería las partes y estructura del corazón. En este caso le mencionamos el pericardio, un poco del miocardio y los surcos que contiene. Entonces, aquí estaríamos hablando más sobre la ley de Pauli, la ley de Laplace y también la ley de Frank Sterling, que serían las leyes que se aplicarían en esta metodología general. La de Pauli básicamente difiere en lo que es el radio, cómo va ampliando el radio en las diferentes partes de los epitelios del vaso sanguíneo. O sea, es decir, un ejemplo, si nosotros tuviéramos un tipo de problema, ya sea a nivel arterial venoso, un ejemplo, si se da una densidad, sea por lo contrario de los glóbulos rojos o algún tipo de anemia, estos van a ser un vaso pequeño y un vaso grande. Por un ejemplo, el ciclo cardíaco, que no encuentro, aquí está, el ciclo cardíaco, que está aquí, podemos decir que está el vaso pequeño prácticamente ayuda a todo lo que es la sangre a la hora de correr por lo que son las diferentes paredes con mayor rapidez. La de Laplace se basa en la distensión, que está aquí, en la tensión de las diferentes paredes, es decir, la tensión es igual por la presión por el radio que va a contener. Básicamente se basa en una elasticidad, como por ejemplo esta que está aquí, en la relajación isovolumétrica, en la elasticidad, en ejemplo en la aorta, para poder ya oxigenar diferentes partes del corazón. Aquí está la imagen, que está aquí, básicamente se basa en un equilibrio de tensión y reflexión de radio, es decir, a menor radio, menor tensión, y a mayor radio, mayor tensión. Tensión es igual a elasticidad, y en la aorta básicamente hay mayor tensión, y en las venas, es decir, las venas pulmonares, habría menor tensión que las mismas. La ley de Frank Sterling, que se aplica directamente al corazón. Vamos a utilizar la imagen del corazón con sus diferentes partes. Esta que está aquí, podemos mencionar la ley de Frank Sterling, que es el corazón tiene la capacidad de esforzarse a lo que sería responder al cambio de volumen inconscientemente sobre el flujo sanguíneo. Se llena la sangre por los ventrículos, como habíamos dicho, los ventrículos en la diástole, y se da la salida del mismo por las aurículas en la diástole, es decir, que hay mayor sangre expulsada en la diástole, es decir, como el flujo de entra y sale. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado lo que sea mi explicación y mi relación con los temas anteriores sobre las diferentes leyes. Los ruidos cardíacos son sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas. Se dividen en sistólicos y diastólicos. Hay un total de 4 ruidos cardíacos acompañados de ruidos accesorios. Primer ruido cardíaco. Se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y tricúspide, al principio de la contracción ventricular isovolumétrica, cuando la presión de los ventrículos aumenta por encima de las aurículas y fuerza el cierre de dichas válvulas. Aunque al cierre de la mitral es más precoz que el de la tricúspide, se suele percibir como un sonido único, aunque podemos oírlo ligeramente desdoblado en frecuencias cardíacas bajas. Se oculta mejor en las áreas mitral y tricúspidea. Su intensidad es aumentada en situaciones de dificultad absoluta o relativa de paso de los flujos a través de los orificios auriculoventriculares, como en el caso de la estenosis tricúspidea o mitral, los cortocircuitos de izquierda a derecha o los estados circulatorios hipercinéticos. Segundo ruido cardíaco. Se produce por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la eyección ventricular.
Cuando la presión en los ventrículos desciende por debajo de la presión arterial, normalmente se aprecian dos componentes. Uno más precoz e intenso correspondiente al cierre aórtico y un segundo más tenue correspondiente al cierre pulmonar. Se oye mejor en borde externar izquierdo y foco pulmonar, donde es fácil distinguir el desdoblamiento fisiológico debido a sus dos componentes, que es variable y se modifica durante el ciclo respiratorio, separándose al final de la inspiración y acercándose durante la expiración. El segundo tono único se da en cardiopatías con artresia y cierre amortiguado de una de las dos válvulas semilunares, artresia pulmonar, tetralogía de Fallot, truncus arterioso, entre otras. La acentuación del segundo tono es característica de la hipertensión, tanto pulmonar como sistémica. Tercer ruido cardíaco. Se produce inmediatamente después del R2 durante llenado ventricular rápido. Se puede oír en niños y adultos jóvenes sanos, también en pacientes con ventrículos dilatados y en situaciones en las que el llenado ventricular rápido aumenta, como cortocircuitos grandes, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia tricuspidea o miocardiopatías. Se escucha mejor en el borde o apex external izquierdo, bajo o con la campana. Ahora mi compañera Naomi les explicará los demás ruidos cardíacos. Les hablaré sobre el cuarto ruido cardíaco, que aparece en la diástole ventricular justo antes del ruido número 1, coincidiendo con la cítula auricular. Es siempre patológico, se ausculta mejor en el ápex con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular. También podemos mencionar los diferentes ruidos accesorios, como el ritmo de galope, que se caracteriza por la audición de un ruido 3 y un ruido 4, generalmente acompañados de taquicardia y otros signos de insuficiencia cardíaca. Se produce por el llenado brusco de un ventrículo insuficiente. Cuando la frecuencia cardíaca es muy elevada, pueden llegarse a fusionar ambos extratonos, dando lugar al llamado galope de sumación. También está el chasquido de la apertura. Es un ruido diastólico de origen tricúspide, audibles en sus focos correspondientes en el momento del inicio del llenado de la ventrícula. Traduce situaciones de estenosis valvular. También está el clic sistólico de eyección, que se oye cercano al ruido 1, aparece en la estenosis de las válvulas semilunares y cuando hay dilatación de los grandes vasos, es decir, la hipertensión arterial o el truncus. El chasquido mesosistólico, que es característico del prolapso de la válvula mitral, y el roce pericárdico, originado por el contacto del pericárdico visceral con el parietal, cuando ambos están inflamados. Se dice que el sonido es similar al que se produce cuando se rasca o araña cuero. Puede ser sistólico, diastólico o continua. Se escucha con el diafragma, con el paciente sentado e inclinado hacia adelante. Es sugestivo de pericarditis y desaparece cuando la cuantía del derrame periférico es moderado o severo. La regulación del volumen sistólico. Este tema me corresponde hablarlo con mi compañero Carlos Maestre, que yo voy a estar hablándole algunos objetivos de este y él les va a hablar sobre otros objetivos del mismo tema. Primero que todo, la regulación del volumen sistólico. El corazón sano expulsa toda la sangre que entra en las cavidades durante la diástole previa. Mientras más sangre regrese lo que es a la diástole, tanto más el que expulsa lo que es la sístole siguiente. El volumen sistólico equivale a lo que es entre los 50 y 60% de lo que es la telediastólico, ya que el 40 y 50% permanecen lo que son los ventrículos después de cada contracción de este. Tres factores importantes regulan lo que es el volumen sistólico y garantizan que los dos ventrículos bombeen el mismo volumen
de sangre. Entre estos están los que es la precarga, que es el efecto del estiramiento de ley de Frankenstein del corazón, que es a lo que se refiere. También queda que es el estiramiento sobre el estiramiento mientras lo que es de la contracción. La contractilidad pues son de los agenes inotrópicos positivos y negativos, que es la fuerza de la contracción de cada fibra de lo que son la miocardia ventricular. Lo que es la poscarga, pues es la presión de los ventrículos, que, o sea, es la presión que se debe acceder para que pueda que expulse toda la sangre de lo que son para los ventrículos. Lo que es la precarga, la contractilidad y la poscarga vamos a estar hablándolo más adelante detalladamente. La precarga. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la precarga y mi compañero Carlos va a terminar de hablarles sobre lo que es este tema en sí. El aumento de la precarga y de las fibras miocárdicas antes de la contracción incrementa lo que es la fuerza de esta última. Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene el corazón en la diástole, mayor será el volumen durante la sístole. A esto se le llama lo que es la ley de Frankenstein del corazón. En el cuerpo, la precarga es el volumen de sangre que llena lo que son los ventrículos, que viene siendo esto de aquí, lo cual se llena de esto, de lo que es de la diástole, o lo que es el volumen telediastólico. Es normal que este sea mayor y es más fuerte la contracción de esta subsiguiente. Por último, lo que es la poscarga. La expulsión de la sangre del corazón inicia cuando la presión del ventrículo derecho es mayor y se extiende lo que es el tronco de lo que es la arteria pulmonar, que viene siendo unos 20 milímetros. Esto se ve en lo que es el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo, esta excede lo que es correspondiente a lo que es en la aorta, que viene siendo unos 80 milímetros. En tales condiciones, la presión de los ventrículos hace que la sangre abra lo que son las válvulas semilunares, que estas se podrían encontrar en lo que es la válvula mitral, que viene siendo, está por aquí, la válvula pulmonar, la válvula tricúspide y lo que es la válvula aórtica, que se encontraba por aquí. Dichas estas hacen que con una precarga dada aumente lo que es la poscarga, de que se reduzca lo que es el volumen sistólico de este. Y por eso en esta imagen vemos como dice que la poscarga, como dije ahorita, la resistencia que se debe vencer para que la sangre pueda fluir, porque se encuentra en esta parte. La precarga, hablado anteriormente, pues es el llenado de lo que son las cavidades. Bien, la precarga sistólica. La precarga sistólica tenemos que es un proceso determinado para el volumen de sangre, el cual al final del periodo propio de llenado ventricular, en el que básicamente se realiza una medición con el catéter de Swan, lo cual él mismo va a corresponder su presión, en lo cual se va a dar la oclusión de la arteria pulmonar. Bien, luego de esto vemos que la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha expresan el retorno de la sangre al lado derecho del corazón a 1. Bien, esto básicamente en algunas de las condiciones en las que la precarga se disminuye son en los casos de hipovolemia, por hemorragia o deshidratación, vómitos, diarreas, excesos de diuréticos, etc. También se puede ver envuelta en esto lo que vendría siendo la taquicardia, por lo general mayor a 120 latidos por minuto. Esto lo que hace es que disminuye los tiempos de llenado ventricular y la misma vasodilatación con la que se consecuencia la disminución del retorno venoso, como puede verse en lo que vendría siendo la hipertermia y estados de la permeabilidad endotelial, básicamente con disminución de los volúmenes circulantes efectivos, como lo que vendría siendo la sepsis o anafilaxia.
Podemos tener condiciones de precarga o estados en los que esta misma se aumenta, como lo que podrían ser ejemplos, tales como la vasoconstricción por estimulación simpática endógena o exógena, e hipotermia. Esto también podemos tener lo que mencionaba anteriormente, la hipervolemia, que por lo general es por sobrecarga de volumen e insuficiencia renal, que básicamente se le conoce como oligonúrica, y insuficiencia cardíaca congestiva. Otra parte muy importante de mencionar, que voy a estar colocando una imagen en pantalla por si acaso no se logra ver la imagen que tengo aquí. En el ciclo cardíaco, básicamente se relaciona con los electrocardiogramas, que sería lo que esta parte que está aquí, los electrocardiogramas de las ondas T, PQRS y las siguientes aperturas. El electrocardiograma básicamente se va a basar en lo que es una medición sobre las presiones a la hora del cierre de la válvula semilunar aórtica, luego va el cierre de la válvula mitral y la aorta, lo que es la apertura de la válvula mitral. En estas partes la presión es menor. Se aumenta la presión cuando se da la apertura de la válvula aórtica porque tiene mayor flujo sanguíneo, y también cuando se abre lo que es el cierre de la válvula aórtica. Va a haber como una diferencia entre ambas presiones. Este sería el esquema abajo, como se vería en un electrocardiograma en una forma más visual, pero la imagen les va a estar apareciendo aquí en lo que es la apertura de la pared de la aurícula izquierda. Abajo estamos viendo lo que serían las tres partes y el tiempo que van a constar es 0,4 segundos en la relajación, es decir, la parte de la relajación del ciclo cardíaco, esta que está aquí, esta sería la relajación, sería 0,4, y estaría interpretando también lo que sería la sístole auricular en el S1, 0,4 segundos, y también la sístole ventricular es 0,43 segundos. Básicamente el ciclo cardíaco. Hay ciertos compuestos que influyen en la fisiología básica del miocardio y en la frecuencia cardíaca. Esto hace que deprima la actividad del corazón. Factores como la hipoxia, que quiere decir nivel bajo de oxígeno, la acidosis, que significa pH bajo, y alcalosis, que significa pH alto. Dos grupos importantes de factores químicos producen efectos importantes en el corazón. Primero tenemos lo que son las hormonas como la epinefrina y la norepinefrina, suprarrenales. Ellas aumentan lo que es la eficacia del bombeo cardíaco. Ellas dos actúan similar a la norepinefrina, que libera los nervios acelerados cardíacos. Buenas tardes, y ahora estaré hablando sobre lo que es el desarrollo del corazón desde su menor estado hasta ya su forma adulta, cuando ya es un corazón completamente funcional. El primero está que este desarrollo comienza desde el mesodermo en el día fetal del 18, después de la fecundación. Partiendo desde este momento se forma lo que se llama la área cardiogénica, que es la que podemos ver aquí, que son como dos estructuras simétricas que reciben el nombre de cardiogénicas, y estas se ahuecan para originar los tubos cardíacos. Esta es la primera forma del corazón. Después está en el día 21, ocurre esto, que estas dos áreas se fusionan y para formar lo que se llama el tubo cardíaco primitivo. Y ahora, prosiguiendo, en el día 22 de la vida intrauterina, el tubo cardíaco da origen a 5 regiones que, siguiendo el orden del flujo de sangre, se denominan seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo cárdico y tronco arterioso. Aquí podemos ver estas regiones que están aquí y aquí. Después de eso, en el día 28, el canal auriculoventricular común se divide en dos partes. Esta se origina en el corazón derecho y al izquierdo. Aquí podemos ver la división que se forma. Muy bien. Entonces, a continuación, el tabique auriculoventricular se forma a partir de la 5ª semana más o menos, y las válvulas auriculoventriculares se forman entre la 5ª y la 8ª. Entonces, después de todo esto,
ya está completado prácticamente lo que es un corazón adulto. Después de estas 8 semanas, prácticamente es un corazón adulto. Aún faltaría, ya nada más falta que nazca el bebé prácticamente para que se considere un corazón adulto, pero ya es un corazón completamente funcional, y si llegara a haber algún accidente, ya el bebé podría sobrevivir gracias a este corazón. Y eso sería todo. Gracias. Por último, vamos a estar hablando de lo que son los trastornos de desequilibrio homeostático. Primero que todo, el desequilibrio homeostático se da cuando existe una condición del desequilibrio en el ambiente interno de lo que es del cuerpo, a una interrupción de interacción de los procesos de regulación del cuerpo. Puede ser causado por lo que es una perturbación externa, tales como un día de calor, que puede ser que resulte lo que es la pérdida de los fluidos corporales y los minerales que contiene. También puede ser causada por una interrupción interna, como una caída de los niveles de la glucosa en la sangre, en lo que es si se olvida lo que es tomar el desayuno, o una alteración de psicóloga de lo que es como el estrés. En estos trastornos les voy a hablar algunos sobre lo que es la hipertensión arterial, lo que es la aneurisma cerebral y la trombosis venosa profunda. Estos son uno de los trastornos que yo les voy a estar hablando más adelante detalladamente. La hipertensión arterial. Bueno, para medir tu presión arterial se necesita un especialista que te coloque un brazalete inflable en la parte de tu brazo y te mida lo que es la presión arterial. Esta lectura se lee por medio de un tensiómetro que mide lo que es la presión en esto. Mide la presión en tus arterias. Cuando el corazón late, viene siendo lo que es la presión sistólica. La presión sistólica es esta, que cuando late se puede notar y viene siendo los primeros números que se encuentran en lo que es el tensiómetro. Y la presión diastólica se puede ver por medio de los latidos, entre cada latido, que viene siendo esta, que sería los segundos números de este. La hipertensión arterial se califica en 4 etapas generales. La primera viene siendo lo que es la hipertensión arterial normal. Si el número está bajo de 120 y 80, esa es lo que es una presión normal en un ser humano. La presión arterial elevada, pues esta es una presión sistólica si está entre 120 y 129, y si la presión diastólica está por debajo de lo que es 80. La presión arterial elevada, esta empeora con el tiempo si no se suele lo que es tratar a tiempo. La otra hipertensión sería la hipertensión en etapa número 1, que esta es una presión sistólica entre 130 y 139 y una presión diastólica entre 80 y 89. Por último sería lo que es la hipertensión en etapa 2. Esta hipertensión es más grave. Es una presión sistólica entre 140 o mayor y una hipertensión diastólica entre 90 o mayor que esto. Ambos números de lo que es esto de sistólica y diastólica son muy importantes a la hora de medir lo que es la presión arterial. La aneurisma cerebral. Un aneurisma es una dilatación del vaso sanguíneo causada por una debilidad de la pared del vaso. Cuando la sangre pasa a través de lo que es del vaso sanguíneo debilitado, la sangre hace una área pequeña que sobresalga hacia el exterior de forma de un globo. Esto aquí lo podemos ver, el vaso sanguíneo,
y sobresale como la forma de un globo. Eso es una aneurisma. Hay diferentes formas que se puede clasificar lo que es un aneurisma. Existen dos formas comunes, lo cual es la aneurisma de aórtica abdominal, que la arteria transporta lo que es la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Esta se llama aneurisma aórtica abdominal. Y viene la otra, que viene siendo la aneurisma cerebral. La aneurisma cerebral, cuanto más mayor sea el bombamiento del vaso sanguíneo, más probable sea el sangrado dentro y alrededor de lo que es del cerebro. Cuando un aneurisma cerebral sangra, puede causar lo que es la muerte súbita. También puede afectar seriamente lo que es el habla, el funcionamiento de los músculos y la función sensorial. Uno de los síntomas de esto que puede causar cuando una aneurisma no está rota puede ser lo que es el dolor de cabeza, el entumecimiento, también la pérdida de la sensibilidad de la cara, y por último está lo que son los problemas con los ojos. Cuando una aneurisma cerebral está rota, causa lo que es náuseas, vómito, la pérdida del conocimiento e incluso problemas con la visión. Por último, vamos a estar hablando sobre lo que es la trombosis venosa profunda. El trombo, la formación de un trombo en la parte interior de las venas del sistema profundo de la extremidad, determina lo que es la aparición de la tríada de dolor, de tumefacción en importancia funcional. Es importante lo que es el diagnóstico y lo que es el tratamiento se pueda establecer en un tiempo rápido, ya que corre el peligro de lo que es producirse lo que es una embolia pulmonar. Las causas de la trombosis venosa profunda se puede afectar principalmente en lo que son las venas gruesas, grandes, que se encuentran en la parte inferior de lo que es la pierna y el muslo, como se puede apreciar en la imagen. Vemos lo que es la vena femoral, la vena poplitea, la vena tibial anterior y la vena tibial posterior. Aquí vemos una vena normal y vemos cómo daña lo que es la trombosis la vena. El coágulo se puede bloquear con lo que es el flujo sanguíneo y puede causar lo que es la hinchazón y dolor de este. Cuando este se desprende, este puede atraviesa por lo que es el torrente sanguíneo y causa, se puede atascar en lo que se denomina como émbolo y se puede atascar en lo que lo que es el cerebro, el corazón y los pulmones y en otras áreas que puede causar un daño grave. Las causas de esto es por lo que es obesidad, fumar cigarrillos, la insuficiencia cardíaca y también lo que son las fracturas de las pelvis o piernas. Los síntomas pueden ser cambios de color en la piel de una sola pierna, dolor en una sola pierna, hinchazón en una sola pierna y la sensibilidad en una sola pierna. El tratamiento de esto, pues, el uso de anticoagulante para que la sangre se pueda disolver, con lo que impedirá lo que se hagan más coágulos. Lo que es la heparina sódica es el primer fármaco que se usa de manera como una intravenosa, o sea, el paciente tiene que estar hospitalizado. Muchas gracias.